Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches para los alumnos y alumnas de primero del ciclo orientado B de la Escuela para Adultos. Como perdimos un poco el contacto en la presencialidad, vamos a tratar de retomar algunas ideas que nos quedaron pendientes de la clase anterior. ¡Cállese, hombre horrible! En clase habíamos tratado de avanzar hasta la consigna 6, que hablaba sobre la conquista del desierto. Yo les voy a dejar un pequeño esquemita para que retomemos las ideas principales. El esquema viene ahora. Ahora, importante es establecer una relación entre una consigna y la siguiente. La conquista del desierto es un fenómeno que va a traer aparejado otro en la sociedad argentina, que es el fenómeno inmigratorio. A finales del siglo XIX se va a producir un aluvión inmigratorio en la Argentina. ¿Qué quiere decir? Argentina va a recibir a millones de inmigrantes del resto del mundo, principalmente europeos. Entonces, la consigna 7 nos plantea como pregunta cuál es la motivación que existía para este fenómeno inmigratorio. Cuando nosotros nos preguntamos la motivación, nos estamos preguntando por qué ocurre algo. ¿Sí? Y nosotros vamos a ver en ese texto, que ahora les dejo una imagen acá, tenía que ver mucho como una respuesta a una demanda de mano de obra. ¿Qué sería una demanda? Una necesidad. En la Argentina se necesitaba mano de obra. Y para esto tenemos que irnos a la consigna anterior y relacionar la necesidad de mano de obra en esas tierras incorporadas luego de la conquista del desierto. Entonces podemos establecer una asociación entre la Organización Económica Argentina, un modelo exportador de materia prima, y la necesidad de incorporar esos inmigrantes al circuito económico, básicamente como trabajadores. Pasemos a la consigna 8. Acá les adjunto la imagen que vamos a trabajar. Esa imagen nos sirve para transmitir una idea. Si ustedes se fijan, establece una especie de circuito económico que circula entre Europa y América. Como verán, de esa imagen, ustedes lo que tienen que hacer es elaborar una pequeña explicación muy breve sobre lo que ven. No tienen texto, solamente la imagen. Empezar a entender qué relación existía entre Europa y América, específicamente la Argentina. Traten de elaborar una explicación de la imagen con sus palabras. Finalmente, para terminar esta clase, avanzamos con la consigna 9, que es sobre un texto de ficción, un relato de Héctor Tizón. Yo les agrego un fragmento cortito donde les pido que ustedes traten de interpretar algunas de las palabras que él escribe en ese relato. Por ejemplo, en ese texto se habla de que Argentina era la nación más rica de Sudamérica. Habla de un país extenso como un océano. Habla de millones de animales, de viajes entre el norte y el sur que duraban meses. Nos habla de un país donde todo es posible. Nos habla de personas viejas que pueden engendrar hijos doctores, personas que podían hablar de un país donde se podían hablar todas las lenguas. Todo este tipo de cuestiones construyen una especie de imaginario sobre lo que era la Argentina para los inmigrantes. Esta consigna nos invita a reflexionar. ¿Qué sabía un inmigrante sobre la Argentina? ¿Por qué razón elegía viajar a la Argentina como destino? ¿Realmente elegía viajar o estaba forzado por las circunstancias?
para que piensen ustedes por qué razón una persona decide viajar a otra parte del mundo que no conoce, ¿sí? Donde se habla un idioma que no entiende, pero donde imagina muchas cosas. Estas cosas que imaginaban los inmigrantes tenía que ver un poco con la publicidad que hacía la Argentina sobre el país, porque el país necesitaba a esos trabajadores, pero mucho de irreal. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Y lograron terminar hasta la consigna 9. Dejaremos para la clase siguiente las consignas 10 y 11 que nos servirían para terminar la unidad de trabajo. Los invito de nuevo a que entren a Classroom, donde el material está subido. Si alguien tiene una consulta particular sobre alguna duda que tengan sobre el trabajo, me escriben, me mandan un audio y vemos cómo lo podemos ir resolviendo. Los veo la clase que viene en la presencialidad, si no el martes nos conectamos en la clase virtual. Basta, chicos.